Buenas tardes, gracias por estar nuevamente con nosotros en 24 horas mediodía. Yo quería empezar preguntándole por la importancia de los testimonios y la corroboración de estos testimonios que vienen además de colaboradores eficaces y cómo es que se han corroborado estos dichos para finalmente armar un caso sólido por parte del Ministerio Público. Y muy buenas tardes. Acá la situación es la siguiente, ¿no? Para que haya delito de lavado de activos, es fundamental que la Fiscalía pruebe la existencia de un delito precedente, es decir, el dinero que ha recibido la señora Fujimori, que ya hoy en día parece incontrovertible, lo ha recibido de diferentes fuentes, es un dinero de origen ilegal. Y creo que ahí estriba el principal escollo o problema para la Fiscalía, porque probar el origen delictivo no pasa por decir solamente la cuestión gramatical o repetir que esto viene de la caja 2, la caja de coimas o la fuente de la corrupción. Es importante la trazabilidad, ¿no? Y creo que es ahí donde el Poder Judicial tiene una tarea que va a marcar el derrotero no solo de este caso, sino de varios casos más, el caso de Yantumala, el caso de PPK, etcétera. Es decir, los aportes de campaña son delito de lavado de activos, porque recordemos que el delito de financiación ilegal de organizaciones políticas fue aprobado por primera vez en Perú en el año 2019, de manera que esa ley penal no se puede aplicar hacia atrás, y el reto que tiene la Fiscalía para los casos antiguos es probar que el dinero es un dinero de origen ilícito, delictivo, ilegal. Creo que ahí está el principal problema. Claro, pero se lo pregunto porque precisamente toda esta carpeta de información que ha entregado el fiscal José Domingo Pérez, que además está compuesto por 12 tomos, parte de las declaraciones de dos testigos importantes que fueron colaboradores eficaces, que son colaboradores eficaces. Estamos hablando del señor Jorge Yoshiyama y del señor Bertini, que en febrero pasado se puso en regla luego de estar 3 meses en la clandestinidad. Esos dichos, lo declarado por estas dos personas, ha pasado por un proceso de corroboración por parte del Ministerio Público con una serie de documentos que han venido, entre ellos del Scotiabank, que ha mostrado precisamente algunos movimientos bancarios importantes. Y ahí es donde me quiero detener en la importancia del trabajo del Ministerio Público en precisamente corroborar los dichos de los colaboradores eficaces. Sí, claro, para mí la Fiscalía ha hecho su trabajo en el sentido de tener a los colaboradores eficaces, tener a los testigos protegidos y tener en consecuencia la ruta del dinero, vamos a llamarlo así. Pero digamos, la discusión ya en este momento ya no está tan concentrada en la cuestión de los hechos. Inicialmente se negaba que hubieran habido estos aportes, pero hoy en día esto está revelado y está aprobado. Pero creo que en cierto modo el trabajo central es un trabajo de prueba en el sentido de si esto tiene o no un origen delictivo. Ya sabemos que la señora Fujimori ha recibido plata, que la plata se usó para la campaña, que la plata fue pitufiada, se guardó, se usó por partes, como ha dicho la Fiscalía. La pregunta es si eso es delito. Ese es el tema central y es el tema que se puede discutir en esta etapa de control de acusación y desde luego eventualmente en un juicio oral como ya se está haciendo en el caso de Yantumala. Porque, como reitero, no basta con manejar dinero en efectivo. Manejar dinero en efectivo es algo que puede estar prohibido desde el punto de vista administrativo por las normas de bancarización, puede ser un elemento de sospecha de lo que es lavado de activos, pero no es per se lavado de activos. Hay mucha gente que maneja en la informalidad cientos de miles de dólares día a día y no por eso comete lavado de activos. Pueden ser informales, pueden tener deudas tributarias, pueden tener incremento patrimonial no justificado, pero eso no significa que sean autores de lavado de activos. Para que haya lavado de activos, se requiere, como se dice, la camisa sucia. Se requiere que esa plata tenga origen en un acto de corrupción, en un acto de fraude, en un acto de secuestro, terrorismo, estafa, fraude de la administración de un partido político. Esa es la parte dura donde todavía creo yo de que hay un eslabón por armar por parte de la Fiscalía y desde luego pasará por la calificación judicial correspondiente. O sea, es decir, doctor Caro, para entendernos un poco mejor, el hecho mismo del pitufeo, que es la teoría principal o medular de la tesis del Ministerio Público, ¿no consiste una prueba contundente para hablar de lavado de activos? Claro, digamos que el pitufeo es un síntoma de algo que puede ser lavado, pero no necesariamente implica. Uno puede toser y no tener COVID. Uno puede toser y estar mal de la garganta. Lo mismo acá. Puede haber pitufeo para tratar de ocultar que uno ha recibido un dinero, pero eso no significa que el dinero que yo quiero no reconocer hoy en día o tratar de ocultar
sea un dinero de origen delictivo. Entonces, ese es el factor central. Tiene que probarse que ese dinero proviene, por ponerlo así, como ejemplo, viene de fraude cometido por Odebrecht en Brasil, en una licitación vinculada a tales procesos o contratos con el Estado brasileño, por ejemplo, o que eso proviene del dinero de la corrupción vinculado a tal proyecto, en tal época, en tal momento. No se requiere tanto detalle como ha dicho la Suprema, pero se requiere un mínimo de precisión respecto al origen delictivo. Yo puedo tener en mi billetera $1.000 y utilizar la plata en efectivo, pero para que haya lavado, porque el lavado puede haber por $1 en el Perú o por $1, lo que se necesita probar es que esos $1.000, en mi ejemplo, tienen origen delictivo, de la estafa, del fraude, de la corrupción o de lo que fuera. Ahora, pasa también por el hecho de que yo quería preguntarle ahora por la participación de algunos actores que en algún momento habían dicho que habían colaborado con la campaña presidencial de la señora Fujimori en el 2011 y resulta que ahora también han dado dinero en el 2016. Estamos hablando específicamente del caso del señor Dionisio Romero Pauletti, ¿no? Él había declarado que había aportado a la campaña de Fuerza Popular en el 2011, pero ahora, según la investigación que ha hecho el diario La República, el señor Dionisio Romero también habría hecho una serie de aportes en el año 2016. En esta situación, otros personajes que han empezado a aparecer en este documento presentado por el Ministerio Público, ¿cuál sería su futuro legal? Estamos hablando del señor Dionisio Romero, estamos hablando también del señor Mark Mito, ¿no? Que la misma Keiko Fujimori había dicho en un primer momento que no tenía absolutamente nada que ver, pero las pruebas demostrarían que él fue a esta fábrica del señor Rasmussen a recoger un dinero en efectivo. Sí, vamos a ver, acá, si la Fiscalía quiere ser coherente con su construcción, tendría que imputar a todos por lavado. Lo que no se podría entender es que, por ejemplo, la Fiscalía considere que este dinero que viene del Grupo Credicor es dinero que ha sido lavado por el Partido Fuerza Popular, pero el Grupo Credicor no haya sido investigado por lavado. Eso no sería coherente, ¿no? Yo creo que más bien la invitación no es a perseguir al Grupo Credicor, sino simplemente si es que se considera que la plata del Grupo Credicor es con la que se realizó parte del aporte, es plata lícita, plata que no está manchada de origen delictivo, razón por la cual no hay ninguna investigación contra el citado grupo financiero, pues tampoco se podría concluir de que ese dinero ha servido para ser lavado, ¿no? Entonces, no se puede partir el mundo en dos, tiene que haber coherencia. Y lo mismo pasa con todos los reportes de los bancos, porque ya una vez que una persona es investigada, todo el mundo empieza a decir, esto es sospechoso y esto es sospechoso, y aquí hubieron dineros y movimientos financieros. No se trata de esto, lo que se trata es de buscar coherencia, ¿no? Si para los bancos estos bienes o estas fuentes tienen origen delictivo, tendrían que haber en su momento haber elaborado reporte de operación sospechosa y consecuentemente aportar las pruebas correspondientes de que acá pudo haber un origen delictivo. De lo contrario, si la propia Fiscalía no los ha investigado, no los ha perseguido, lo lógico o lo que cabría pensar es que esas fuentes de dinero no están contaminadas o no están manchadas, digamos, con un origen criminal. Por lo tanto, quien recibe ese dinero puede haber cometido infracciones tributarias contra la ley de bancarización, pero no necesariamente un delito de lavado de activos. La última palabra que en todo caso lo tiene el Poder Judicial. Pero digamos, doctor, en ese caso, claro, no se comete el delito de lavado de activos, pero usted ha mencionado una serie de delitos, digamos, menores que sí se podrían haber cometido. Sin duda que sí. Por ejemplo, en Brasil, todos estos temas del uso de la caja 2 han sido considerados como delitos de falsedad. El problema es que acá en el Perú eso ya seguramente habría prescrito. O sea, si se ha hecho una falsa declaración ante la OMPE, o si se ha habido un registro contable fraudulento, eso es algo que seguramente ya prescribió. Y yo entiendo que la posición de la Fiscalía es llenar un vacío de punición, que no nos deje a todos con la sensación o el sentido de que hay acá impunidad, pero desde luego que eso, por más noble que pueda ser la finalidad, hay una serie de reglas en el sistema que se tienen que respetar y que van de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema. Por otro lado, quería conversar con usted también, doctor, sobre el pedido que le ha hecho el decano del Colegio de Abogados al presidente Pedro Castillo. Él ha invocado al presidente de la República a salir y aclarar todos estos temas judiciales en los que él está involucrado, y se refiere específicamente a que asista al Ministerio Público a responder de manera presencial
las preguntas en el caso en el que él es testigo y no las responda de manera escrita como ha solicitado ya el presidente de la República. Sí, desde luego que si el presidente de la República tuviera una efectiva voluntad de colaborar con la justicia, habría acudido a dar los testimonios, no pidiendo las preguntas por escrito. Esto es algo en lo cual para mí la Fiscalía ha declinado su función al mandar las preguntas, porque entonces se está generando un precedente, ¿no? Todo imputado, todo alto funcionario del Estado tiene derecho cada vez que lo van a interrogar a pedir las preguntas, a ver si responde, si bien responde, y si no quiere no responde. Mucho fuego artificial puede haber acá, pero las reglas procesales son muy claras, ¿no? El testigo tiene que declarar de forma espontánea, de forma presencial o de forma online a partir, digamos, del COVID, pero tiene que haber esa espontaneidad, ¿no? No es que yo te mando la pregunta, es como un examen, ¿no? Donde el alumno dice, bueno, yo doy el examen solamente si me manda las preguntas antes, ¿no? Si no, no doy el examen, si no, tú estás mal. Creo que ese juego es un juego más bien de no cooperar, no colaborar con la justicia. Todo el mundo sabe de que el presidente no es muy versado en hablar en público, no es muy coherente, ha incurrido en varias contradicciones, y creo que es un temor que él tiene, declarar, enredarse más, o que haya más contradicciones que pueda descubrir la Fiscalía. Ayer con respecto a este tema hablábamos con Benji Espinosa, el otro abogado del presidente de la República, Pedro Castillo, y él aseguraba que el despacho de la fiscal Luz Taquire no ofrecía las garantías para que el presidente Pedro Castillo pueda asistir de manera presencial, y esa era la razón por la cual ellos habían solicitado este pliego de preguntas y que iba a analizar además con su equipo jurídico, palabras textuales del doctor Espinosa. A ver, si es que un funcionario no ofrece las garantías o si las ofrece, eso es algo que le corresponde cuestionar a los que son parte del proceso. Cuando uno es testigo, no es parte del proceso, por lo tanto, el que es testigo tiene que recurrir a las citaciones de la Fiscalía o del Poder Judicial y no estar buscando, digamos, el argumento para justificar la inasistencia, ¿no? El testigo no tiene por qué buscar la imparcialidad o las garantías de parte de la Fiscalía, salvo que esté evidentemente amenazado de muerte o salvo que, digamos, declararse algo que le pueda generar algún perjuicio o daño en su integridad, pero no es el caso. El testigo es una persona que declara de forma libre, espontánea y además sin temor a involucramiento alguno, porque precisamente es un testigo, no es una persona que sea parte de la investigación. Por lo tanto, me resulta un poco extraño que se hable de garantías a nivel de la Fiscalía, cuando la Fiscalía no es el Poder Judicial, la Fiscalía no otorga las garantías que le corresponde otorgar, salvo pues para un testigo protegido, un colaborador eficaz, que no es el caso. Finalmente, doctor Caro, yo quería preguntarle en la misma línea de lo que dijo ayer el doctor Espinosa aquí en 24 horas mediodía, con respecto a la acusación contra la primera dama Lilia Paredes. Él asegura que es injustificada esta denuncia que se le ha hecho por obstrucción a la justicia, toda vez que ella sí acudió a declarar, pero se acogió a su derecho de guardar silencio. Y aquí me parece que hay una suerte de confusión entre el derecho a guardar silencio y simplemente negarse a declarar. No sé si usted nos puede aclarar estos dos panoramas. Claro que sí. Mire, el derecho a guardar silencio es un derecho que solamente le asiste a los imputados. Quien esté imputado en una investigación tiene derecho a guardar silencio, porque lo que él, como en las películas americanas, tal cual, pero cuando uno está imputado, cuando uno es testigo, el testigo tiene el deber no solamente de acudir, tiene el deber de declarar. Ejemplos hay muchísimos, ¿no? El fiscal puede conducir de grado fuerza a una persona que no recurre a la declaración o no concurre a la misma, y por otro lado tiene este apercibimiento, que es el uso de la norma penal, que sanciona al testigo que omite prestar declaración dentro de una investigación. Entonces, están ahí, digamos, los dos niveles. El nivel de ir a declarar, concurrir, sea presencialmente o online, según lo que haya dispuesto la Fiscalía, y en segundo lugar, responder las preguntas. Muy bien. Y el hecho de guardar silencio es algo que solamente le correspondería a quien está en una condición de imputado, o, en todo caso, quien diga, mire, yo no voy a declarar porque de lo que yo declare pueden haber cosas que puedan ser usadas en mi contra para que se me impute. Ese es un argumento que tampoco se ha dado en el caso concreto para que esto pueda ser justificado. Muchas gracias, doctor Caro, por haber estado con nosotros en 24.